El mito de que la familia trae automáticamente paz en la vejez es una de las mentiras más profundamente arraigadas que aceptamos sin cuestionar. Desde muy jóvenes nos enseñan que el tiempo lo arregla todo, que la edad suaviza los corazones, que cuando uno envejece su familia se convertirá naturalmente en su refugio. Y muchas personas viven toda su vida aferradas a esa promesa, soportando incomodidades, tragándose el dolor, perdonando sin reparación, todo porque están esperando ese momento en que la edad finalmente traerá armonía. Pero la edad no cura lo que nunca fue saludable. Los años no corrigen patrones que se construyeron sobre el egoísmo, el control o la indiferencia, y llegar a la vejez no transforma de repente deudas emocionales no resueltas en amor. Lo que en realidad ocurre es que las expectativas crecen mientras la paciencia se reduce. Los adultos mayores llegan a esta etapa creyendo que finalmente se ganaron la paz, creyendo que el sacrificio sería recompensado con cuidado, respeto y presencia. Y cuando eso no sucede, la decepción duele más porque se siente inmerecida. La parte más dolorosa no es la falta de afecto, es la confusión. Las personas empiezan a dudar de sí mismas. Se preguntan por qué se sienten tensas alrededor de quienes se supone que más deberían amarlas. Se sienten avergonzadas por preferir la distancia a la compañía. Cargan culpa por querer tranquilidad en lugar de reuniones que las agotan. Y esa culpa las mantiene atrapadas en una narrativa que dice que la paz debe venir de la familia, incluso cuando la experiencia demuestra lo contrario. Hay familias que traen calma, y eso es una bendición. Pero hay familias que traen ansiedad, crítica, obligación y agotamiento emocional. Fingir que esas realidades no existen solo aumenta el sufrimiento. La paz no se crea con la proximidad, se crea con el respeto. Y el respeto no puede ser forzado por la edad ni por la sangre. Cuando la paz está ausente, quedarse cerca se convierte en un acto de autotraición disfrazado de lealtad. Nadie habla lo suficiente del agotamiento de tener que fingir gratitud mientras te sientes invisible, de sonreír durante visitas que dejan tu cuerpo tenso y tu espíritu pesado. La soledad emocional versus la soledad elegida es donde muchos adultos mayores se encuentran confundidos y malinterpretados. La sociedad teme tanto a la soledad que la trata como una enfermedad, especialmente en la vejez. Estar solo se ve como abandono, fracaso, castigo, pero hay una diferencia profunda entre estar solo y sentirse solo. La soledad emocional ocurre cuando estás rodeado de personas que no escuchan, que desestiman tus sentimientos, que te reducen a un rol en lugar de verte como persona. Ese tipo de soledad es asfixiante porque no deja espacio para respirar. No puedes quejarte porque no estás solo. No puedes llorar porque estás con familia. Tu dolor se vuelve invisible. La soledad elegida, por otro lado, no es vacío, es espacio. Es el alivio de no tener que explicarte, defender tus límites o prepararte para el próximo comentario que hiere. Es despertarte sin ansiedad, comer sin críticas, descansar sin culpa. Muchas personas descubren demasiado tarde que el silencio puede ser más amable que una conversación forzada, que la paz puede existir donde no hay expectativas. La soledad elegida conscientemente permite espacio para amistades recíprocas, para comunidades que valoran la presencia sobre la obligación, para momentos de calma que nutren en lugar de agotar. La tragedia es que muchas personas permanecen emocionalmente solas durante años porque tienen miedo de la soledad física. Se quedan en entornos que les hacen daño porque estar solo ha sido enmarcado como peor que ser herido. Pero el cuerpo conoce la verdad. El cuerpo se relaja en la soledad elegida y se tensa en compañía tóxica. Una te drena, la otra te restaura, y cuando alguien llega a la vejez, la restauración no es un lujo, es una necesidad. En esta etapa de la vida, la paz no es algo que se pueda posponer o negociar, es algo que hay que proteger, incluso si protegerla significa caminar por un camino diferente al que todos esperaban, incluso si significa redefinir lo que realmente significa la compañía, incluso si significa escuchar esa voz silenciosa interior que ha estado pidiendo alivio durante mucho tiempo. El amor no está garantizado por la sangre ni por la obligación, y esa verdad inquieta a muchas personas porque sacude una creencia sobre la que construyeron toda su vida. Nos enseñaron que compartir ADN crea automáticamente lealtad, respeto, ternura y cuidado. Que si alguien es tu hijo, tu hermano, tu familiar, el amor debería fluir de forma natural y permanente. Pero la realidad es mucho más compleja. La sangre conecta cuerpos, no corazones. La obligación crea proximidad, no afecto,
y confundir una cosa con la otra ha mantenido a innumerables personas atrapadas en relaciones que las agotan mientras siguen llamándolo amor. Muchos adultos mayores llevan una contradicción silenciosa dentro de sí. Dicen, los amo, pero estar con ellos duele. Y en lugar de cuestionar la relación, se cuestionan a sí mismos. Asumen que algo está mal en ellos por sentir incomodidad, fatiga o tristeza cerca de su propia familia. Pero un amor que requiere que desaparezcas, que te quedes callado, que toleres la falta de respeto, no es amor, es sumisión disfrazada de virtud. El amor genuino no exige que sacrifiques tu dignidad para mantener la armonía. No te castiga por tener necesidades. No te hace sentir más pequeño cada vez que das más. La obligación a menudo se confunde con devoción. Las personas se quedan porque sienten que deben algo, no porque se sientan nutridas. Permanecen presentes por miedo al juicio, no por conexión. Y cuando la obligación reemplaza al afecto, el resentimiento crece silenciosamente. Ese resentimiento aparece como agotamiento, irritabilidad, tristeza o un profundo sentido de vacío que no tiene una explicación clara. Muchos adultos mayores fueron enseñados a que soportar es señal de carácter, que tolerar el dolor prueba amor, pero soportar no es amar, es sobrevivir, y después de décadas de supervivencia, el alma empieza a pedir algo más. Las dinámicas familiares tóxicas que aparecen después de envejecer suelen surgir precisamente porque los roles cambian. Cuando los padres envejecen, las dinámicas de poder cambian. El proveedor se vuelve dependiente, la autoridad se vuelve vulnerable, y no todos saben cómo manejar esa transición con respeto. Algunas familias responden con control, otras con crítica, otras con distancia emocional. Lo que antes era sutil se vuelve obvio. Lo que se toleraba cuando eras más joven se vuelve insoportable cuando tu energía es limitada y tu paciencia más fina. Hay familias que reducen a los adultos mayores a funciones: cuidador, niñera, apoyo financiero, esponja emocional. Su valor se mide por disponibilidad, no por presencia. Cuando la utilidad desaparece, la atención desaparece con ella. Eso no es accidental, es una dinámica construida durante años donde el amor era condicional, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Hay familias donde las conversaciones giran en torno a lo que deberías hacer, cómo deberías vivir, lo que estás haciendo mal. La preocupación se convierte en vigilancia, el consejo se convierte en juicio y el respeto desaparece bajo la excusa de saber más. Otras dinámicas tóxicas aparecen como culpa, comentarios sutiles que te recuerdan todo lo que hicieron por ti, presión emocional disfrazada de lealtad. Las decisiones que tomas para tu comodidad se interpretan como traición y lentamente, sin darte cuenta, empiezas a encoger tu mundo para evitar el conflicto. Dejas de querer cosas, dejas de expresar preferencias, dejas de soñar, porque cada deseo se siente como un problema para alguien más. Así es como comienza la erosión de la identidad, silenciosamente, con educación, con una sonrisa en la cara y un nudo en el pecho. Luego está la ausencia emocional, sin conflicto, sin ruido, solo indiferencia, llamadas que nunca llegan, mensajes sin respuesta, visitas pospuestas indefinidamente, y ese silencio duele profundamente porque no ofrece cierre. Te quedas adivinando qué hiciste mal, repitiendo recuerdos, buscando explicaciones. Envejecer no te protege del abandono. En muchos casos, intensifica el dolor porque te confronta con el miedo a ser olvidado cuando más necesitas conexión. Reconocer estas dinámicas no te vuelve amargado, te vuelve consciente. La conciencia no es rechazo, es claridad. Entender que el amor debe construirse sobre el respeto, no sobre la obligación, te permite ver tus relaciones como realmente son, no como quisieras que fueran. Y ver con claridad es el primer paso para proteger tu salud emocional en una etapa de la vida donde la paz ya no es opcional sino esencial, donde cada interacción deja una huella, donde permanecer en silencio cuesta más que hablar, donde elegirte a ti mismo se convierte en un acto de supervivencia en lugar de rebelión. La culpa como herramienta de control emocional es una de las formas más silenciosas y efectivas de manipulación, especialmente en familias donde el sacrificio se ha normalizado durante décadas. La culpa no grita, susurra, no amenaza abiertamente, te recuerda, saca a relucir el pasado, exagera favores, reescribe la historia y coloca un peso sobre tu conciencia hasta que te sientes incapaz de moverte con libertad. Muchos adultos mayores viven bajo ese peso sin siquiera darse cuenta.
Se sienten responsables de las emociones de todos, del confort de todos, de las expectativas de todos, incluso cuando su propio bienestar se está derrumbando en silencio. La culpa a menudo se disfraza de moralidad. Te dicen que un buen padre nunca se queja, nunca se distancia, nunca prioriza sus propias necesidades. Te recuerdan todo lo que recibiste, todo por lo que deberías estar agradecido, como si la gratitud requiriera una negación permanente de ti mismo. Y la parte más dañina es que la culpa te hace ser tu propio policía. Nadie tiene que prohibirte descansar, decir no o elegir la paz. Te detienes tú mismo. Te sientes egoísta por querer menos ruido, menos conflicto, menos caos emocional. Confundes la bondad con la sumisión y la lealtad con el silencio. Esta forma de control es especialmente poderosa en la vejez porque activa el miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a ser juzgado, miedo a estar solo. Y muchas personas aceptan el maltrato no porque estén de acuerdo con él, sino porque están aterrorizadas por las consecuencias de resistirse. La culpa te convence de que afirmarte destruirá a la familia, cuando en realidad la dinámica familiar ya era frágil. Te convence de que los límites son crueldad, cuando los límites son a menudo la única forma de preservar la dignidad. Con el tiempo, la culpa drena la vitalidad. Crea un diálogo interno constante de autoacusación, donde cada decisión debe ser justificada, explicada, defendida. La crítica disfrazada de preocupación trabaja mano a mano con la culpa. Rara vez llega como hostilidad abierta, llega envuelta en consejos, en preocupación, en "te lo digo por tu bien", y como suena cariñosa, se vuelve más difícil de confrontar. Los adultos mayores son constantemente evaluados bajo este lente: cómo comen, cómo se visten, cómo viven, cómo descansan, cómo gastan su dinero. Nada parece ser suficiente. Y poco a poco, esa corrección constante erosiona la confianza. Empiezas a dudar de tu juicio, te cuestionas tus decisiones, te sientes incapaz de hacer algo bien sin aprobación. El peligro de este tipo de crítica es que infantiliza. Trata a adultos ya formados, personas con décadas de experiencia, como si fueran incapaces de manejar sus propias vidas. Y cuando alguien ha pasado años sacrificándose, sirviendo, adaptándose, que le digan que todavía está haciendo todo mal se siente humillante. La preocupación escucha, la preocupación pregunta, la preocupación respeta la autonomía, la crítica impone, la crítica compara, la crítica invalida sentimientos y los reemplaza con instrucciones. Muchos adultos mayores dejan de compartir sus pensamientos porque cada conversación se convierte en una sesión de corrección. Dejan de expresar incomodidad porque se minimiza. Estás exagerando. No es así. Estás demasiado sensible ahora. Estas frases cierran el diálogo y refuerzan la idea de que tu realidad emocional es inconveniente. Con el tiempo, el silencio se convierte en un mecanismo de defensa. Hablas menos, no porque no tengas nada que decir, sino porque hablar cuesta demasiado emocionalmente. Vivir bajo culpa y crítica constante crea un estado de alerta. Anticipas comentarios, ensayas respuestas, preparas explicaciones, y esta vigilancia constante agota el sistema nervioso. La paz se vuelve imposible porque incluso los momentos tranquilos se sienten temporales, frágiles, fácilmente rotos por el siguiente comentario. Y en una etapa de la vida donde la energía es limitada, donde la recuperación emocional toma más tiempo, esta dinámica se vuelve insostenible. La parte más dolorosa es que muchas personas internalizan estas voces. Incluso cuando la familia no está presente, la crítica continúa dentro de su cabeza. Se juzgan con dureza, se sienten culpables por descansar, se sienten equivocados por querer algo diferente. Ahí es cuando el control emocional ha triunfado completamente. Ya no necesita un ejecutor externo. Vive dentro de ti. Reconocer la culpa y la crítica por lo que son no es rebelión, es autopreservación. Es entender que el amor no humilla, no menosprecia, no requiere que constantemente pruebes tu valor, y especialmente en los años posteriores, cuando el tiempo se siente más valioso, cuando la paz se vuelve más importante que la aprobación. Continuar cargando culpa que no te pertenece y tolerar crítica que te borra se convierte lentamente en una elección con consecuencias graves, porque cada día vivido bajo presión emocional es un día vivido más pequeño, más silencioso y más lejos de la calma que ya te ganaste.
El impacto del estrés familiar en la salud física y mental es mucho más serio de lo que la mayoría de las personas quiere admitir, especialmente en las etapas posteriores de la vida, cuando el cuerpo ya no se recupera tan rápido y la mente carga décadas de peso emocional acumulado. El estrés no es solo una idea, es un evento biológico. Cuando las relaciones familiares son tensas, críticas o impredecibles, el cuerpo reacciona como si estuviera bajo una amenaza constante. La frecuencia cardíaca cambia. La presión arterial sube, el sueño se vuelve superficial, la digestión sufre y el sistema inmunológico se debilita. Muchos adultos mayores normalizan estos síntomas, creyendo que son simplemente parte del envejecimiento, sin darse cuenta de que su entorno los está desgastando lentamente. El cuerpo anticipa el peligro emocional antes de que la mente lo entienda por completo. Por eso aparecen los dolores de cabeza antes de las visitas. Por eso la ansiedad aumenta días antes de una reunión familiar. Por eso las enfermedades crónicas empeoran después de interacciones emocionalmente cargadas. Vivir en un estado constante de alerta emocional agota el sistema nervioso. La mente nunca descansa completamente porque siempre se está preparando para el próximo comentario, la próxima exigencia, el próximo momento de tensión. Con el tiempo, este estrés sostenido contribuye a la depresión, los trastornos de ansiedad y un profundo sentido de desesperanza. Cuando las personas que se supone que deben brindar seguridad se convierten en una fuente de angustia, el impacto psicológico es profundo y duradero. La pérdida de identidad a través del sacrificio de toda la vida es una de las heridas más invisibles que se cargan en la vejez. Muchas personas llegan a esta etapa habiendo vivido casi por completo para los demás. Su valor se medía por la utilidad, la disponibilidad y el sacrificio. Aprendieron desde temprano que ponerse al final era noble, que decir sí demostraba amor, que soportar el dolor era parte de ser un buen padre, una buena pareja, un buen proveedor. Y después de décadas de vivir de esa manera, olvidan quiénes son fuera de esos roles. Cuando las demandas disminuyen o los roles se desvanecen, hay un vacío que se siente aterrador. Sin la obligación constante de servir, muchas personas no saben qué quieren, qué disfrutan o qué les da sentido. Se sienten perdidos, no porque la vida no tenga nada que ofrecer, sino porque nunca les enseñaron a mirar hacia adentro. El estrés familiar refuerza esta pérdida de identidad al mantener a la persona atrapada en expectativas antiguas, recordándoles quiénes deberían ser en lugar de permitirles descubrir quiénes siguen siendo. Por eso la presión familiar en la vida tardía no es solo dolor emocional, es borrado de identidad, impide el crecimiento, la exploración y la conexión consigo mismo en una etapa donde la sabiduría debería volverse hacia adentro. Recuperarse a uno mismo después de décadas de sacrificio requiere coraje, pero también requiere espacio, y cuando ese espacio es constantemente invadido por estrés, crítica y obligación, el yo no tiene lugar para respirar, sanar o finalmente existir más allá de los roles que una vez lo definieron. Establecer límites sin odio ni culpa es uno de los actos de madurez más incomprendidos, especialmente en la vida tardía. Muchas personas creen que los límites son muros destinados a castigar a los demás, cuando en realidad son puertas que protegen lo sagrado dentro de ti. Un límite no es un ataque, es una declaración. Dice, aquí termina mi espacio y comienza el tuyo. Dice, me respeto lo suficiente como para decidir qué permito entrar en mi espacio emocional. Pero como muchos adultos mayores fueron criados para confundir el amor con la resistencia, en el momento en que consideran establecer límites, la culpa aparece inmediatamente, susurrando que están siendo fríos, egoístas o desagradecidos. Los límites se sienten incómodos al principio porque interrumpen dinámicas familiares conocidas. Las personas que se beneficiaban de tu silencio resistirán tu voz. Las personas que estaban acostumbradas al acceso ilimitado se sentirán ofendidas por los límites, y esa reacción a menudo te hace dudar de ti mismo. Pero la incomodidad no significa que estés equivocado, significa que se está desafiando algo poco saludable. Establecer límites no requiere enojo, requiere claridad, no necesitas discutir, justificar o convencer. Simplemente eliges en qué participas y de qué te alejas. La paz no se negocia, se elige. Muchos adultos mayores temen que los límites destruyan relaciones. Lo que no se dan cuenta es que las relaciones que colapsan bajo el peso de límites saludables ya eran frágiles. Los límites no rompen el amor real, exponen expectativas falsas. E incluso cuando otros responden con distancia o silencio, la calma interior que sigue a menudo revela cuán pesado era realmente el peso emocional.
Vivir sin tensión constante se convierte en una forma de sanación. Elegir dignidad, paz y respeto propio en la vida tardía no se trata de rechazar a los demás, se trata de reclamarte a ti mismo. Después de décadas cumpliendo roles, atendiendo demandas y postergando necesidades, llega un momento en que el alma pide descanso, no resignación, descanso. Descanso de explicar, descanso de complacer, descanso de ser todo para todos. La dignidad significa no aceptar más un trato que te disminuye. La paz significa priorizar entornos que calmen tu sistema nervioso. El respeto propio significa reconocer que tu tiempo, energía y salud emocional importan ahora más que nunca. La vida tardía no es una sala de espera para el final, es una etapa con un propósito, profundidad y significado propios. Tienes permitido rediseñar tu vida según quién eres ahora, no según quién otros esperan que sigas siendo. Soltar la culpa no es olvidar el amor, es recordarte a ti mismo. Y cuando finalmente te permites vivir con menos ruido y más verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de encogerte, dejas de disculparte por existir, dejas de perseguir una aprobación que nunca llega. Empiezas a ocupar tu propia vida plenamente con calma, con la confianza silenciosa de alguien que entiende que la paz no es una recompensa por el sufrimiento, sino un derecho que siempre debiste reclamar. Ahora, si has estado escuchando con atención, ya sabes qué es lo que el mensaje de hoy intenta despertar dentro de ti. Esto no es un discurso en contra de la familia, esto es un discurso en contra de la mentira que dice que tu paz debe pagarse con tu dignidad. Esto es un llamado a reconocer que el amor no es una exigencia, que la sangre no es una garantía y que después de 60, 70 u 80 años de vida todavía tienes el derecho de elegir lo que es saludable para tu corazón. Porque la verdad es esta: nunca se suponía que vivieras tus últimos años bajo el peso de la obligación, la culpa o la falta de respeto. Nunca se suponía que pasaras tus días finales demostrando tu valía a personas que solo te ven cuando necesitan algo. Nunca se suponía que sacrificases tu paz por la ilusión de una armonía familiar. El tema de hoy no trata de rechazar a quienes son parientes tuyos, se trata de rechazar la idea de que ser pariente es suficiente. Se trata de entender que la familia no debería ser un lugar donde sufres, sino un lugar donde eres respetado, y si ese respeto no está, tienes el derecho, el deber de proteger tu vida emocional. Así que quiero hacerte una pregunta importante: ¿qué estás dispuesto a aceptar en tu corazón en esta etapa de la vida? ¿Qué tipo de compañía quieres tener en tus últimos años? ¿Quieres estar rodeado de personas que te agotan? ¿O quieres vivir con paz? ¿Quieres permanecer en cadenas de culpa? ¿O quieres finalmente respirar libremente? Porque si hoy te das cuenta de que tu familia no siempre es la mejor compañía en la vejez, entonces no estás solo y no estás equivocado, estás despierto, y despertar no es tarde, es justo a tiempo. Así que elige dignidad, elige paz, elige a ti mismo, porque tu vida, tus años, tu paz importan. Y que por fin los vivas como se suponía que debían vivirse.